12:34. Dijo Ludovica que soy la encargada de traer la suerte. Sí. Así que, La coneja. tóquenme. No me quieran una Yo te pata, no me quieran sacar una pata y esas cosas crueles. Pero sos la coneja. Ni me quieran hacer en escabeche. ¿Qué da suerte? Sí. Esa- Entre Sí, otras cosas siempre doy da suerte. Sí, siempre da No suerte. puedes Diego. dudarlo a esta altura. No, nunca. Castañares, no, a mí yo no voy a dudar, por eso te tengo No cerca. me vas a abandonar, ¿eh? Tengo todo arreglado con Ludovica. Mira. Podría ser la Mentira. inversa. ¿Qué? Que me abandones vos. Puede ocurrir Jamás, también. Reinaldo. Puede ocurrir jamás. No, ella no te va a ¿A abandonar. cuántos le dijiste Jamás, lo No, mismo? no, ella es muy leal. ¿A no. cuántos le dijiste lo Sí, mismo creo y que está sí, soy llorando leal. por ahí? ¿O Sí, no? es muy leal. Bueno, Sí. quiero hablar de la falta de seriedad que Sí, tienen de los todos. colegas de esta radio. Sí, sí, Sí. realmente. La verdad, la única persona responsable, La única. Sí. seria, Sí. es Romina Mangel. Y profesional. Profesional, profesional. rigurosa con Sí, todo. claro. 12:30 era la convocatoria, 12:15 estuve acá. Sí, Sí. como te tiene que hacer. A vos te dicen, che, va a pasar algo a las 2:30, ¿qué haces? Llegás un ratito antes. Claro. Exactamente. Bueno, de Berco yo ya sé que Berco no llega en horario. No llega. Pero, ¿y Tenenbaum? María O'Donnell, ¿Se que se habrá dormido comprometió Tenenbaum? conmigo directamente. Mirá. ¿Tampoco está? ¿Quién más me tenía que...? No, Jairo Straki está de vacaciones. Jairo está de vacaciones, está en Mar de las Pampas. Y, Es como te da toda la data de Jairo. Todo lo que quiera, sí. Ah, porque labura con vos, Claro. claro, me olvido yo. Sí, Me sí, olvido laboramos que está juntos en el 9. Sí, hace rato, sí, sí. Sí. Perdón, Iglesias también, ¿sabes? Iglesias, segundo viaje que hace a Europa en el año. Eso es no tener hijos. Y eso es no tener hijos. Sí, Y también es tener verdad. dólares. No, un poco. No tener hijos y tener euros. Y pero la guita que digo se gasta en No, los pero viajes, uno lo yo me la gasto en invitaron. los chicos. No, pero no lo invitaron. Igual, Igual. Que no pagas nada. No, en uno lo invitaron a, no sé qué fue a hacer el Parlamento Europeo, es un fenómeno. No sé cómo consiguió. hay no, ¿sabes cómo? Yo no sé cómo, pero si vos te metés hay un montón de becas, invitaciones, congresos, ¿Por qué no me capacitaciones. metí yo en No, esas porque no cosas? lo Nunca, buscamos también, nunca. pero mucho tiene que ver la guita que vos te gastás en los pibes, no te la gastás en viajes, por ejemplo. Ahora, estás Así haciendo- viaja Iglesias 2 veces a Europa. Estás haciendo un alegato contra la maternidad No es y la contra el- paternidad. No, está No, diciendo. entendí. No es Puedo contra. decir que te deja un margen Y económico. pero si no tenés que gastar en comida, no tenés que gastar en colegios, no tenés que gastar en prepaga, no tenés que hacer números. Tener disponibilidad, parte horaria amplia. Me voy O sea, también. te vas, te dicen, che, vamos a... Sí, dale. Estaría 3 veces por año en Miami. Bueno, ¿cómo andas, Manguel? Bien. ¿Bien? Ay, qué sé yo. Ayer lo entrevistaste a Guado de Pedro. Sí, Muy bien. ayer salió el ministro de Pedro Que acá. además estaba sí. llegando de... Estaba llegando de Brasil. Insiste con algo que para mí es muy polémico, que es una reforma electoral, y él dice que está en la agenda de la gente, que era la discusión que teníamos, ¿no? A mí me parece que nada más lejos, pero era mi posición y se lo expresé, lo digo Sí. porque no lo estoy Sí, no, está bien, contando es lo que fuera de dijiste aire. ayer. Que nada más lejos de la gente hoy que discutir si las paso sí, las paso no, si las de medio término sí, las de medio término no. Él dice que viaja, parte de su trabajo, digamos, como ministro del Interior, que viaja, que está en contacto con los gobernadores y que están hartos de dilapidar y de gastar guita, de que constantemente la Argentina sea año electoral, no importa cuándo de cuándo estés hablando. Y que no están reñidas las dos situaciones, lo urgente, lo importante, la cuestión del empleo, de la inflación, con una reforma electoral. Ahora yo le preguntaba, ¿no se sientan a tomar un café? ¿Se desconfían y se van a sentar a pensar en un proyecto electoral de acá al 2027? A Yo no ver, la veo. Discutir las pasos me parece válido porque lo vienen cuestionando todos los sectores políticos, lo hizo Macri en su momento, cuando hablas con los dirigentes. Ahora, vos no puedes cambiar algo, un sistema electoral, a meses de una elección. Además, ahora después de lo que dijo Milei ayer, pareciera que no hay número para hacerlo. Pero no está mal que vos digas, che, las pasos, ¿sirven? No, la verdad que no sirven. Para lo que se pensó en su momento era evitar el dedo, que fuera una elección de los candidatos que no estuviera manejada por 4 o 5, sino por la gente, no funcionó en ese aspecto. Igual no creo, estoy de acuerdo, la escuché a Vidal también decir, lo dijo acá, hablaba con nosotros y decía, bueno, es como empezar con el reglamento de fútbol y terminar con el de vóley, ¿viste? Empezás a jugar y terminás con el mismo reglamento. Ahora, genera muchas suspicacias, no creo que esté en la agenda de verdad, digamos, de la discusión No, de la diaria. gente no está, estoy de acuerdo. Para estoy de nada, acuerdo. pero bueno, él entiende. No, si vos le que sí, empezás a qué sé batallar a yo. la gente, che, vamos a gastar la carrada de guita que se va a gastar para una elección que en definitiva no determina nada, que está con meses, que genera inestabilidad, está bien, pero no lo puedes hacer para mí en este momento.
Está llegando tarde Tenenbaum. Vení, Tenenbaum, como sentate acá. tantos. Te dejo. Ahora sí. Como tanto, está buscando. 9 minutos tampoco está. O sea, No, bueno, 9 bueno, minutos. Es como Es una joda esto igual. Cada lo que uno se llega a la hora tolera. que quiere, viejo. No puede ser. A ver ¿Qué qué hay? explicación. ¿Qué hay? ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay? Dice. Tenemos, sanguchitos en el siempre control. tenemos. Se lo está comiendo la producción. Acá el problema es que llega la comida, pero uno está en el pase Y y se se te lo lo morfa lo lastra la demás. producción. Exactamente, Es así. exactamente. Es así. Me estaba contando Romy de la charla ayer con Guado de Pedro, que charló anoche en la radio. Ah, mira qué bueno. ¿Y? No, esta diferencia que tengo por lo menos de percepción, que él dice que está en la agenda de la gente, que reclama una reforma electoral, y me parece que nada más lejos hoy, pero bueno, son diferencias de mirada, qué sé yo, no hay. ¿Cómo medís hoy? Me parece que no lo puedes mensurar. Sí, a la gente le importa, está en la agenda de todos, todas las mañanas, en la, no sé, la vida doméstica, si hay reforma electoral, si hay pasos, si hay el medio término. Él dice que sí y que no está reñido con los problemas urgentes. Yo creo que hay ¿Cómo problemas justifica la urgentes. suspensión de la elección de medio término? ¿Cómo justifica? Claro. Digo, las PASO legislativas. entiendo. No, es un viejo planteo que se hace, me parece que de decir que genera inestabilidad. Pero la verdad que hay elecciones de medio término en muchos lados. Todos lados. No El- debería cambiar pero nada. más que esa cuestión, a lo que va es que estás constantemente, vos teniendo esas elecciones de medio término, estás constantemente en En un campaña, clima ¿no? electoral. Claro. Vivís en campaña. Digamos que Argentina termina siendo, más allá de lo que pasa en otros países, un país donde vive en campaña y que no tenés nunca tiempo de terminar ni de empezar. Lo que pasa es que esto implicaría, esto es una reforma constituyente, Obvio, digo, una esto reforma no, constitucional. claro, Olvídate. nada. Yo qué creo sé que tira eso para la mínima. Tira el cambio Sí, pero ya para ver Milei- si Milei pueden dijo que avanzar no, con el las presidente pasos. dijo que no, es decir, y además no es agenda de la gente. No lo es, no lo es. Claro, pero ¿cómo- Yo creo que hay que eliminar las pasos, Pero mi no duda así. es cómo lo medís, o sea, porque eso es lo que me qué? planteaba él. Me decía, yo recorro el interior, vivo hablando con los gobernadores, están hartos en provincias de votar hasta 5 veces. Y bueno, ¿Por qué ¿cómo lo 5 medís? veces? ¿Qué sé yo? ¿Qué le dice a los oyentes? Díganme si es tu agenda, no es tu agenda. No, Yo no lo porque escucho en votás- las charlas Ah, porque cotidianas votás paso nacional, Provincial, general nacional. general. Sí, en algunas Van otras Sí, los en años, algunos son entonces, hasta 5 veces. 5 veces. Para mí no cumplió el objetivo que tenía, que era que lograr que fuera una elección interna más transparente, sin dedazos, Sí, etcétera, etcétera. pero bueno, depende del partido, depende, qué sé yo, por ejemplo, a ver, en la última elección, ahora ya me olvidé, pero ahora estamos en el 2021. En la última fue la Eh, legislativa, Sí, de 2021. hubo paso en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo compitió con el Sí, con el PRO. Hubo paso para elegir, por ejemplo, la jefatura de gobierno porteño acá entre Rodríguez Larreta y Michetti en su pero podría momento. ser una interna de partidos Sí, puede políticos, no, ser. no la están usando todos. Sí, también. Yo creo que los cuestionamientos son válidos. Lo hizo el propio Macri. ¿Te acuerdas? En el 2017 Sí, me pedía. acuerdo. No, decía, no es que- ellos pedían, me acuerdo Michetti pidiendo la suspensión de las elecciones de medio término, me acuerdo eso, porque decía que los obligaba a hacer. Se sugería que los obligaba a ser demagógicos en la elección de medio término, o sea, no seguir el ajuste, que era lo que según ellos es lo que iba a permitir un despegue de la Argentina. Bueno, en ese caso, suspender las elecciones para siempre. Ahí las elecciones te obligan a tener en cuenta el presente, no solamente el futuro, que No, para mucha gente es muy importante. Es decir, cuando vos decís, tengo que reformar a largo plazo y recortar, por ejemplo, entonces no puedo en las elecciones de medio término aflojar y la gente te vota por lo que le das en ese momento. La vida cotidiana de la gente en el presente es muy importante. Entonces vos, si vos querés reformar el país, tenés que combinar una mezcla de futuro y presente. No, a mí me parece que ellos creen, es una estrategia para dividir a la oposición, porque piensan que Juntos por el Cambio no va a encontrar la manera Y es que es difícil, digamos, no sé, ellos los beneficia una paso en Juntos por el Cambio. No lo sé. No, digamos, a los dos, ¿No? a los dos los obliga a buscar una manera inteligente de resolver que no haya paso. Habitualmente, no sé ahora, porque ahora está muy picante Juntos por el Cambio. Habitualmente Juntos por el Cambio encontraba la manera inteligente de procesar diferencias y el peronismo se dividía. ¿Pero va Larreta a una paso con Macri? Y sí, ¿por qué no? No lo sé, No pero le sé si pregunto. Macri se va a presentar, pero podría ir. Si está se convencido presentara. que Larreta está convencido que le gana una paso. a Sí, Macri. no sé si convencido. Sí. Ve que hoy tiene alguna diferencia a favor, pero no sé si convencido. Pero de cualquier manera, no me parece. Igual hay que verlo después, ¿no? Hay que verlo en la cancha, eso. Hay que verlo. Pero la verdad, Massa lo dijo otro día, cuando
En el reportaje con Navarro, que la mayoría dijo, Massa habló a favor de suspender las PASO, Massa dijo varias cosas. Dijo primero que él no quería opinar del tema porque se iba a leer en clave interna, como que apoya a Cristina y que está contra Alberto, y quería evitar eso. Pero que Google lo comprometía porque siempre había dicho que estaba en contra de las PASO. Pero al mismo tiempo, ahí dice la frase, creo que el presidente tiene que llamar a la mesa política para unificar posiciones, pero entiendo que no es un problema de la gente. Dijo así taxativamente, no es un problema de la gente, que no tiene nada que ver con esto. Está con sus problemas. Esto es un problema de cómo los políticos resuelven los problemas políticos. Así más. Bueno, Guado se para, digamos, en la vereda opuesta diciendo es un problema de la gente, Bueno, es un problema de agenda. Nada, es interesante, me parece que es interesante para Igual no está el discutirlo, número, qué sé yo. aparentemente, ¿no? Con Milei diciendo que no iba a acompañar en el día de No, ayer. quieren el dedazo, quieren la Ya cámpora está. que Cristina define quiénes son los candidatos y está. nada más, Pero y no que no está. se le cuele por otro lado otra cosa. Ahora no está el número. No ya. está, y pareciera que no está el número. Además Alberto está diciendo que no, y no sé Alberto, Rossi dijo que no, Aníbal Fernández dijo que no, Santoro dijo que no, hay un montón de gente al frente de todos, no se puede contar los votos al frente de todos completos para probar Pero eso. yo creo que Guado piensa más en la, parece loco, pero la alianza que puede conseguir con la oposición, justamente como vos decías, para ver cómo de manera inteligente a todos les termina conviniendo, que los propios, que la interna propia del frente de todos. Puede ser, qué sé yo. Bueno, no le interesa. Le preguntamos. No, ¿cómo me al parece que contrario? no es un problema real, me parece que es un problema... Claro, pero a mí me obsesiona saber cómo, digamos, esto que decimos, ¿cómo lo medís? Imposible. Otra vez eso. ¿Qué llamas a cada uno? ¿Te No interesa? sé. ¿No te interesa? ¿Es un plebiscito? No le importa a nadie. Bueno, Tema puede interno ser. de la qué sé Pues se yo, suma no sé. Leberco. ¿Cómo andas, Ale? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. Qué vistosa, Mangel, estás. ¿Viste? Y Sí. bueno, Mirá. Nosotros, todos de negro. ¿no? Mirá. Bueno, sí, tampoco era para poner Mirá la... el calzado, mirá. no, 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 bueno, está. si me yo le preguntás, te dije, muestro. yo le dije que estaba bárbara, pero mira el calzado. Sí, es polémico el calzado Es que una trajo pantufla. porque, claro, le dije lo mismo y se ofendió. Sí. ¿Se ofendió? Sí. No ofendí. Se usa, se va a usar mucho este verano y a mí las cosas cómodas me pueden. Y ya Y está. lo que me digan no me importa mucho, así Está que es marcando como una buena tendencia, combinación. Está muy bien. Yo, Si tenés pantuflas en tu casa, estas son muy particulares, traídas afuera. Pero si tenés las pantuflas Hablan de inglés pantufla, este Ahí de pantufla. La afuera. pantufla Mangel siempre habla en inglés. si tenés la pantufla de tu abuela, usarlas este verano, sacáselas, viste la pantufla de la Sí. cama, sacáselas, ponételas con un vestido, ponételas con un short, ponételas con todo, o sea, no necesitas nada más. Es el gran tip, Bueno, es económico, yo tengo es glam, pantufla es de mi todo. abuela. ¿Eh? Salte el Yo, banco en mi abuela pantufla. murió, mi vieja murió, pero por ahí algo quedó. Y sí, alguna pantufla Pero debe las estar. pantuflas de ¿Viste en el mercería, rincón digo. que están por abajo del ropero? Ahí va a ver. ¿Cuánto está una pantufla de mercería? Nada. No, tengo un Y amigo con que eso hace estás bien pantuflas. vestido, decís vos. Tengo un amigo, Boca Ratón, Cancherísimo. tengo un amigo que tiene una pyme que hace pantuflas en Rosario. ¿Sí Ah, sabes? bueno. se va a Muy forrar. buenas. Se va a Decirle que forrar. le hago la campaña. Se va a forrar de plata. che, qué irregulares las vacaciones de este medio, ¿no? Muy raro. Qué eso notable el régimen que es se una está radio dando. rara Sí, porque... en todo aspecto. Y de repente yo recién venía, me escuchaba que me reprochaban mi impuntualidad manejando el Como embotellamiento siempre, de siempre Córdoba. te reprochamos tu impuntualidad. Y resulta que hay uno tomando drogas de diseño en Ibiza y el otro ¿Ese quién es, Diego? cultivando no sé qué Tomando mate, Jairo Traque tomando mate frente al mar. en Mar de las Pampas, El otro claro. fumando marihuana, el otro... Claro, por eso. Y el embotellamiento ahí, el boludo. Y Bueno, el tipo facturándole. ¿Y cómo no le iba a facturar? Abrí 2:30, abrí. Y no estaba ninguno de los dos. tiene Está razón, mal. tiene razón, Está tiene mal, razón. chicos. En mi defensa vengo del centro. Está lindo el Ah, está centro, tremendo. caluroso y bueno. Pero hay corte, está complicadísimo, ¿no? Yo, a mí no me agarró no te ninguno. agarró. Me agarraron muchos cortes del gobierno de la ciudad. ¿Viste? Cuando estás apurado te encontrás con el bache en reparación en el medio de un embotellamiento a la hora pico. Es una gran alegría. Sí, que usen el pavimento y estimulen la economía. Keynesianismo. Mario está viniendo, dice que no es que. María no Dona sé. también había prometido, no está viniendo. Vino tarde. ¿Sabés qué le pasó a Mario No, Dona? no, Yo la estoy seguro. vergüenza, María Dona, Mariana la se olvidó y escuchó, porque suele a veces escuchar esta radio, escuchó que estaba el pase y dijo, uy, me olvidé. Me dijo, me Así- enganchó Reinaldo para el... Yo le dije que te llame. No, le ¿Qué pregunté, hijo de le dije, puta ¿vas a sos? venir? Escuchame, ¿cómo No te vas a enganché, venir? le pregunté, ¿querés venir Una al vez pase? cada tanto. ¿Querés venir al pase? ¿Vos laburás en esta radio? Entonces, ¿querés venir al pase? Te estamos Bueno, respetando. Me enganchó hablando de para laburar, que- pongámonos a laburar porque nos están cagando a pedos en YouTube. Ahí estoy viendo los comentarios de Están todos. diciendo, che, laburen, Sí, sí, dejen de claro. boludear. claro. Se espera cierta seriedad mínima. Claro, un poquito de elemental. seriedad. tema. Claro. Bueno, no, pará, tiramos un tema primero ya que lo arrancamos pasamos. No con sé el si tema, Bergo ¿cómo quiere decir algo que
la discusión sobre las pasos sí, paso no. Sí, yo coincido en que no creo que sea una preocupación general. Me llamó la atención lo de eliminar las de medio término, porque es cierto que hay una cuestión del péndulo y de los ciclos cortos que se hace insoportable, ¿no? De estar todo el tiempo en campaña, que todo el tiempo esté en revisión lo que se está haciendo. Y Brasil y otros países también tienen elecciones cada 4 años sin una instancia ¿Todo junto? Claro, en Brasil se renueva todo junto, de hecho se renovó el Congreso y ahora en la segunda vuelta creo que los gobernadores también, si no me equivoco, pero por ahí los gobernadores pueden ser a fecha cruzada. Pero después hay muchos lugares parlamentarios donde también se renueva cada 4 años para darle estabilidad. Lo que pasa es que también se puede conseguir eso haciendo una propuesta política que seduzca, en vez de cambiando las reglas electorales. Igual gobernando bien, por ahí si gobierna bien, que vota la gente. Claro. En lugar de cambiando a ver qué hacemos para dividir a nosotros. Igual es una reforma constitucional eso, nada más ni nada menos. Sí, O sea, imagínate ponerte de acuerdo para... No se pueden poner de acuerdo para poner procurador, que hoy les dio una sorpresa. Claro. Imagínate. Sí, yo pasaría a otros temas más importantes. Dale. Sí, Bueno, dale. pará, cada uno elige un tema, ¿les parece bien? Dale, Brasil, Brasil. ¿Qué de Brasil? lo que quieran. Bueno, No, lo que está a pasando ver. ahora, están tratando de despejar la ruta, por ejemplo, con bastante violencia, la ruta Río-San Pablo. ¿Estamos a favor de la represión o en contra? Buena paradoja, ¿eh? A los camioneros. La represión O sea, buena. Que los pasen por encima, los liquiden, los metan en cana sin proceso o garantías de derechos No, humanos. lo que está para bueno es que si los golpistas, eso. estás acá a favor de la represión, el represor es Bolsonaro. Entonces tenés como un atajo. No, ahí. no es Bolsonaro, porque son los estados, me Claro. parece, ¿no? Sí, le pasaron. Sí. Bueno, los tienen que sacar. Y no, claro. No, pero además es increíble lo que dijo Bolsonaro. Dijo, primero le agradeció solo a los 58 fue espectacular. millones que lo votaron a él, no a todos. Que es algo medio básico. Bueno, gracias por participar. No, ninguna regla, para todo huevo. Y después lo otro es que dice, no podemos tener los métodos de la izquierda que impiden que la gente se mueva de acá para allá. Y son los tuyos los que están impidiendo. Claro, que la podría gente haber se mueva. llamado ahí a la reflexión a que vuelva cada uno a su casa. Y no lo hizo. No, es muy impactante eso. No, ya ahí soy re conspirativo. Para mí él está impulsando eso. Salva las papas con la declaración y está impulsando Vía Telegram. La protesta. o no sé, La pero protesta claro, ahí una situación latente. de amenaza. Básicamente no para impedir que asuma Lula, porque debe tener asumido que va a asumir Lula, pero sí de amenaza tipo cualquier cosa. Bueno, ayer tiroteo. habían cortado los vuelos de Estados Unidos justamente por el corte de las rutas de los Claro, bolsonaristas. te puedo voltear. Lo que pasa es que lo primero que va a generar eso, si se pasa de mambo, es una reacción en masa de todos, inclusive los gobernantes bolsonaristas que necesitan gobernar sus territorios. Porque lo primero que afecta es al Estado. La actividad económica. Claro, la actividad económica, los El empresarios, gobernador de los San Pablo, por sindicalistas, todos ejemplo. dicen, "Che, déjame hinchar, es tu problema ganar las elecciones, perder las elecciones, déjame funcionar". Ahora, claro, él no puede zarparse. Hubo un momento que hubo un consenso en contra del PT. En este momento no existe eso. Es decir, vos ves el New York Times editorializando para que gane Lula, The Economist, la editorial de The Economist calificando a que es un medio conservador, ni siquiera el New York Times diciendo este es un fascineroso, sáquenlo. Biden, el Departamento de Estado. Es decir, Tenenbaum. Tenenbaum. Toda la línea, Paramount. Pero en serio. La Tenenbaum. Sí. No, pero escúchame, yo vengo Boric, vengo Lula, Es cierto, es vengo cierto. ahí incoherente. No, ¿sabés lo que Depende de lo que haya al otro lado también, ¿viste? Si vos tenés ahí a Cast o a Bolsonaro, ¿qué tenés que dudar? Sí, claro. Pues es que por insistencia, no sugerencia, insistencia de Ernesto, estoy viendo la serie esta de Star Plus del fundador De Fox. de Fox. Justo ayer vi un capítulo. ¿Ninguno de ustedes la vio? Sí. The Loudest Voice. Sí, espectacular. No, pero te escuché aguantarla, me da ganas. No, la ¿Sabés tenés lo que que ver, la es? tenés que ver, pues es muy impactante. Ayer en el capítulo 4, no estoy exponiendo demasiado, hay un periodista que medio que se le para porque se están mintiendo. Entonces trata de poner algún reparo ético y él explica que el periodismo terminó. Nosotros no contamos noticias, creamos noticias. Y después dice algo que a mí me resonó mucho porque me vi ayer un debate en Brasil de periodistas brasileños en el No, Folha. decía Rey, pero decía, no contamos el clima, lo generamos. Lo generamos. El clima. Y después dice algo más, dice, nosotros no tenés que generar pensamiento, tenés que generar sentimiento, porque si vos la gente piensa, la puedes perder. Si la gente siente lo que vos querés que sientan, ya es tuya. Bueno, pero así mutó la política y los discursos políticos en 20 años. Exactamente. Si vos mirás, ahora que se cumplieron años del discurso de Alfonsín, escuchás el discurso de Lula cuando en el 85 se postula, después cuando se postula y pierde varias veces, hablaban de política.
ahora no hablan más. Y fue una transformación bastante brusca esa, desde Dick Morris, la alianza, y qué sé yo, no hablen de política, hablen de lo que la gente siente, qué sé yo. Hasta ahora pasó muy poco tiempo. Qué Y- honor. No, pero ¿sabés qué Escúchame, pensaba? qué Pensaba en honor. el tema del sentimiento mientras se acomoda Mario Donel. Pero digo, a la gente que estaba ayer en la calle, ¿sabés qué decían los periodistas ayer anoche en esa charla? Que mucha de la gente que está en la calle no se está informando por los medios. Es gente que se informa por grupos de WhatsApp, donde circula. Se viene el cierre de iglesias, todavía circula eso. Se vienen un montón de atrocidades. Y entonces, claro, si vos sentís que te va a pasar eso, entendés qué haces en la calle. O Igual mucha no hay gente está en la millones, calle. No hay millones en la calle. No, pero tenés grupos, pero son grupos, Son Ernesto. grupos que complican, sí. Pero digo, son grupos que te pueden generar Ayer complicaciones. hubo un momento psicodélico porque decían, corrió la bolilla por esos grupos que habían logrado detener a uno de los miembros de la Corte Suprema, Sí. Moraes, que es el principal adversario, el tipo que más límite le pone a Bolsonaro. Y festejaban en la calle algo que no había ocurrido. Vos ves los festejos y vos decís, no había ocurrido, no va a ocurrir, no hay ninguna chance. Pero de para que esa eso gente pase. sí había pasado. Para esa gente había pasado, sí. Hola María, ¿Cómo están? bienvenida. Gracias, Yo te Rey. puedo contar. Escuchaste, decí la verdad. ¿Escuché? ¿Qué? Ah, no, la verdad es otra. Si los venía escuchando, los venía escuchando. Sí, venía escuchando y te acordaste que era el pase. Exacto. Viste, se había olvidado. Porque ella es puntual. Por Sí, eso sí, yo cuando sí. no vi que no, vi- hiciste bien porque me distraje con... ¿Y ¿De dónde te sacamos? ¿De la peluquería? No, estaba en casa De- escribiendo, Pero sí, vino, porque es cerca. Pues, Sí. Llegué ¿Cómo perfecto. va eso, Manger? ¿En qué estás trabajando? Perdón, no. O'Donnell, O'Donnell, discúlpame. ¿cómo le va? ¿Cómo va, Bien, O'Donnell? Mucho gusto, bien, María. ¿En qué mucho estás gusto. trabajando? Iglesia, decirle. Tengo que entregar a fin de año suena una revisión, pero que es algo mucho más profundo, lamentablemente, pues me lleva mucho más trabajo, del libro Born. Conseguí las desgrabaciones, las conversaciones entre montoneros y los negociadores de Born. Qué bueno. Entonces tengo el libro con el vivo, digamos, del día a día de la discusión Sobre acerca la plata. sobre la plata, y hay algo que a mí yo había intuido mucho, pero que ahora entiendo mucho mejor, que es claramente el rol del hijo, que es un poco el que termina siendo el artífice de su propia liberación, que Pero es alucinante. lo que vas a publicar es una Y Jorge reedición. Es una reedición, es un libro muy tocado. O sea, sí, es el libro, es la misma... Es una edición ampliada, como se dice. Sí, ¿no? Una cosa así. sí. Qué Eso. bueno. Ay, gracias. ¿Cuándo sale? Creo que el año que viene. Pero sí, creo que marzo, abril, por ahí. Buenísimo. Sí. Ahí está. Esto de estar con periodistas, uno termina contando todo, ¿no? Y te hacemos preguntas, te hacemos Vos entrevistas. sabés que no conozco a persona, de verdad, más activa en la vida que ella. No lo puedo creer. Sí, igual hay un punto en el que te molesta. Hace poco, Sí, no es un punto, son Sí, muchos puntos en los que te molesta. Me porque están criticando lo de la por mí. actividad física, por ejemplo, es irritante. No, Ah, escuchame, sí, sí, corrió sí, una sí, maratón. sí, Claro. Sí. Media maratón y media maratón. Antes de eso hizo Masterchef, que es un esfuerzo gigantesco. Para mí al pedo, pero Pero ella lo hace. Ella lo hace. Ella lo hace igual. en el medio publica un libro. En el medio vos decís, che, ¿qué onda, María? Y mira, tengo 2 comidas hoy. Y va a las 2. Y vos decís, ¿cómo fue? Lo de Masterchef no es al pedo, lo que es al pedo es la media maratón. La media La maratón. media maratón, No, por ahí no, la maratón completa. Este caradura le invitaron, vino un día y se fue antes. O sea, soltó la grabación en el medio. Todos Sí, habían que- llevado a Masterchef. a Masterchef. Fui como amigo de ella, Y se fue. Y te cociné, fuiste. acepté la devolución y faltaba el premio. Y yo le No, dije, el premio no. Te fuiste llego a antes las de la 11. devolución. Yo dije, no, la devolución estuve. Ah. Yo dije, a las 11:30 de la mañana llego. A las 8 me voy, porque tenía que pasar a mi hijo. Por buscar. Entonces, 7:30 le dije, nada, seguían. Su grupo de Se fue. gente cocinando. Dijo, Claro, lo "Me que es tengo increíble es que ir". vos por ahí empezás, arrancás 8:30, 9, 10 de la mañana, estás arrancando y María ya terminó el día, digamos. Es una cosa que No, dices, no. ¿cómo puede Bueno, ser? María, y para vos de los dos temas que ya pasamos, Paso y Brasil, ¿qué onda? Pues yo vengo... Iba a proponer el mío porque escuché la consigna de Reinaldo, que fue Me que pareció cada piola que cada traía uno el propusiera suyo. un Sí, tema, pero claro. dejaste viendo la opinión de las Paso, por ejemplo, me interesa la tuya. De las paso. Me parece que la verdad es que es cierto. El principal problema que le veo y que me parece razonable es que vos tenés paso en agosto, presidencial en octubre y la entrega al mando en diciembre. Ya hemos visto que 4 meses en Argentina de transición, cuando vienen cambios de gobierno y cuando la paso anticipa tanto lo que va a pasar en la elección mucho. general, es demasiado, y me parece que fue muy costoso lo que pasó con Está bien lo de- apretar, está bien. Pero eso no se Eh, puede cambiar por resolución, no. como Bueno, se cambió reglamentando. este año. Este no se cambió. El lugar Por de octubre- pandemia. Por pandemia. El lugar de El año agosto fue pasado. en septiembre. No, claro, pero no los plazos intermedios. Entonces, hay algo ahí que Tenés para que mí... mantener la misma distancia.
Para mí lo más grave de todo Es eso. es eso. Y me parece que la experiencia nos mostró eso. Digo, con el tema que tenés con los dólares acá, y que cada vez que termina un gobierno, termina con poca reserva, 4 meses en el medio. Pero eso, es, insisto, no se puede cambiar por la sola firma, digamos, tiene que pasar por el Congreso. Yo creo que está dentro de la misma ley, todo pautado. Ok. El plazo entre una y otra cosa. Sí, a mí yo las eliminaría, las paso. Claro. No se puede Y que eliminar, cada uno se arregle. No se la puede eliminar en este contexto, en esta forma. Paso puedes Por esas discutirla sin razones- reforma, medio término tenés que ir a reforma constitucional. Sí, porque digamos, está la ese es el Constitución, punto. sí. Eso claro. yo coincido con Ernesto, que lo tiran como la de máximo. Bueno, Sí, está bien, total. está bien, está bien. Pero, Bueno, viste que Macri le fue interesante, viste que la Cámpora ayer difundió un audio viejo de Macri Sí, yo me proponiendo acuerdo, Michetti decía lo mismo. eliminar incluso las de mediano plazo. El problema es que ahí también no tenés una válvula de escape de un descontento o un gobierno que llega, ponele Néstor Kirchner en el 2003, llega con muy poco margen parlamentario, hizo las cosas bien los primeros 2 años y de no haber tenido la posibilidad de meter a sus propios diputados y senadores hubiese Claro. sido frágil los 4 Bueno, años. pero si se elige todo el Congreso, el que llega con... Llega con respaldo, claro. Ahora, Más o pero menos, lo que para mí pasa es- que el argumento de pero Michetti el a favor Congreso del va con la ajuste, primera vuelta. Perdón. Déjenos ajustar 3 años y el último año relajados para las elecciones. Eso es lo que había de fondo. No quiero dar alivio en el medio porque me complican el plan de ajuste a largo plazo. Ese era el argumento. Sí, Yo tengo que hacer cosas antipáticas, pero un año no me basta. Si al segundo año tengo que aflojar, bueno, no aflojes, defendé el ajuste y mostrar. De hecho, Menem ganó la del 93. Bueno, ya estaba creciendo, pero el 91 era en medio de un ajuste, el comienzo de la convertibilidad, y ganó. ¿Por qué? Porque frenó la inflación. Bueno, hay algún. Pero Macri efecto tuvo un político. Congreso más favorable la segunda mitad de su mandato que la Claro, primera porque le fue mitad. súper bien en el 2017. Claro. Metían preso un kirchnerista por semana, parecía una campaña... Es que yo lo viví, estaba en el canal y vi alucinante, toda la semana era como En mucho. defensa de Macri voy a decir una cosa que hoy decirlo es sacrílego. A ver, Que el antecedente ese es Alfonsín. En el 85 venía la primera elección contra el peronismo. Y una semana antes, Alfonsín decreta estado de sitio, sin ningún argumento, y pide la captura de 12 personas con el argumento de que estaba complotando contra el gobierno radical. Uno de ellos se rajan todos. Creo que era el Tata Joffre era uno, Rosendo Fraga era otro, qué sé yo. Termina la elección y nunca más se habla del tema, y como había un clima muy antigolpista, eso generó mucha simpatía. Hay que bancar al gobierno por la democracia, porque se le creía en ese momento a Alfonsín. Tuvieron que pedirle perdón, a los que detuvieron los tuvieron que largar. Fue una operación así como media, la primera operación electoral que yo vi utilizando la justicia o el estado de sitio y yo, fue Alfonsín. Después hubo varias. Incluso, no, bueno, y con Menem fue una ordalía de ¿sabes que utilización de la sí, justicia. pero No en términos de persecución a la oposición, pero sí en términos de nada. Pero, por ejemplo, la operaciones- Corte Suprema para que te apruebe todo. Yo me acuerdo de operaciones, ¿viste esas cosas que te dan para desconfiar siempre que se hace? En la primera elección que enfrenta Kirchner es en Misiones, que se presentaba Rovira, antes de la reelección de Rovira, que se fue la primera, unos meses después. Va a hacer campaña ahí Alicia Kirchner y denuncian que habían descubierto que le habían sacado los tornillos a las gomas para un atentado contra Alicia Kirchner, antes de las elecciones. Se hace gran escándalo, se hacen las elecciones, nunca más se habla del tema. Y era un tema, un intento de magnicidio contra la hermana del presidente. Operaciones preelectorales, y bueno, en la época de Macri pasaban esas cosas, seguro que sí. Perdón, ¿puedo pasar un pequeño chivo de esta tarde que me hizo acordar Ernesto recién, otra vez volviendo al clima, 1985, la peli, digo, nada, te puede pasar 1000 cosas. Pero hay un debate que me parece que es súper interesante, que por ahí no fue el más mediático, que tiene que ver con quién puso qué. Vieron que el peronismo, el radicalismo empezó a pelear a partir de declaraciones de Storani, que dijo cuando salía a buscar peronistas para integrar la CONADEP, ninguno quiso ser parte. Y salió a contestarle a Valdés y le dijo, nosotros pusimos los muertos, me parece que más que suficiente. Bueno, ese debate se vuelve a dar hoy 7:30, vienen los dos acá qué lindo. a ¿Quién es? ¿La radio? Freddy Storani ¿Y el Gordo Valdés? y el Gordo Valdés. Qué bueno. Sí. Está bueno. Bien. Nada, me parece que es un debate Chivato. que se dé. No, bueno, pero generó Está bueno. Pasaron hizo cosas, mucho viene ruido. Nahuel Penisi. Viene Nahuel Penisi a tocar en un rato. Mira. Ah, El guitarrista bueno. y cantante ciego, ¿vieron? Sí. El que grabó Y está- con el Chango y Pasiuk. está con- Yo pensé actuando. que era el campo del mercado central.
No, sé Es que lo Nahuel escuché de en Wagner. una Se de llama esas- Nahuel también. Lo escuché en una de esas tenidas que hace tan Mex. lindas Mex, haciendo un tema de Spinetta, me pareció Sí, es increíble, hermosísimo. Está actuando ahora, talentosísimo. sí. Es muy no tengo- conmovedor. Sí, hizo la película No, y está haciendo sobre el una- libro de Ruemers. Sí, y está haciendo algo en una obra de teatro, me parece. Después pregúntale si no está haciendo algo en una obra de teatro. Che, yo sé Regreso que a estamos Patagonia. desordenados, pero Sí. quiero contar una anécdota que no puedo perder. Bueno, Viste que contá y dijo, después volvemos, porque hablamos de Argentina, Brasil y de 1985. las Yo elecciones. yo tengo que tema elegido. Cada uno tiene que elegir un tema, sí. Argentina 1985. Sí. ¿En qué momento empezó el juicio? ¿Qué día empezó el juicio? ¿Alguien sabe el día exacto que empezó el juicio? Yo tengo una memoria, 22 de abril de 1985. ¿Qué pasó el 26 de abril de 1985? Fue un viernes. El lunes fue la marcha de los derechos humanos. Para ese viernes, Alfonsín había convocado una marcha contra el golpismo. Y fuimos todos. En esa marcha, todo el mundo esperaba, se gritaba, ay, 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 que se muera el Sogaray y Julita. Porque se decía que el golpista era el Sogaray. Alfonsín habla y da el discurso de la economía de guerra. En lugar de hablar de golpismo, anuncia el plan austral sin decirlo, pero dice, viene una economía de ajuste, estamos en situación, etcétera, etcétera. Cuando vuelve, cuando sale de ahí, le dice a un grupo de gente, entre las cuales estaba Juan Carlos Torres, que lo cuenta, estuve mal, no fue un buen discurso, estaba desconforme con su discurso. Y dice, ¿por qué? Porque abajo había una persona con un megáfono que me volvía loco y me interrumpía todo el tiempo pidiendo que no pague la deuda externa. Entonces me desconcentraba y no podía enhebrarle las ideas. ¿Quién era esa persona? Patricia Bullrich. Ah, qué bueno. ¿En serio? Espectacular. ¿Y eso lo cuenta Patricia, no? Eso lo cuenta Juan Carlos Juan Torres Carlos, en en el- el antes libro, de todo ¿no? este despelote, Qué o sea, hace unos gracioso. años. Por favor. Una cosa que voy a Qué decir nada más del trayectoria, juicio ¿no? y ya te vuelvo a Bueno, cosas. decí una cosa del juicio. Una sola cosa, que me parece que es una cosa que le falta, que me hubiese gustado, todos que hubiésemos querido ver algo en la película, pero algo particularmente siendo nosotros periodistas. El otro día me contaba Ricardo Gil Lavedra que durante el juicio los camaristas tuvieron que sacar una acordada, algo que era muy excepcional, dada el tipo de cobertura que tenían La Nación y Clarín en contra del juicio. Decían que era un circo romano. O sea, hay una editorial de La Nación diciendo que eso era un circo romano. No puede ser, La solo, Nación. solo cubrían el juicio, pero estamos hablando de 1985. Wow. O sea, solo cubrían el juicio la opinión de Timerman y... Bueno, No, Clarín con Pablo no, todos Yonto. cubrían, Todos, todos cubrían. todos lo cubrían. El otro día, Incluso La Nación lo que me contó Pablo Yonto es que ellos tenían la orden en Clarín. Él era un pibe que venía de deportes, que había pasado recién a política para cubrir ese juicio. La orden que tenían de Joaquín Morales Solá, en ese momento editorialista de Dominical. editor y editorialista dominical de Clarín, era ustedes cobertura sin adjetivaciones, limpia, noticiosa, Sí. que la línea editorial la pongo yo. Y la línea editorial era en contra. Claro, pero digo que me parece que sería... Joaquín Morales Solá tampoco puede ser. No, Sí, bueno, pero contra sería los un buen juicios. momento. No, pero yo creo que, a ver, dicho esto, más allá, digo, era conocida la posición de todos estos medios con la dictadura, los militares. Lo que quiero decir es que le daría más efecto a lo que fue el juicio, porque el juicio también tuvo que hacer que toda esa gente aceptara el resultado de ese Claro, juicio. claro, O sea, las tenían muchas en contra. Pero me llamó la atención, yo no me acordaba, no sabía, digo, que había sido No, yo tan no- yo no- ferviente tampoco lo recordaba, la tampoco lo editorial en contra de Qué la bueno postura editorial de... Algo piola de lo que cuenta Yonto también es cómo fue la dinámica de ese juicio. Ahora que estamos acostumbrados a ver que los juicios duran 15 años, 10 6 años. meses. Ese fue un juicio que todos los días tenía audiencia, Audiencias. hasta la noche, a veces hasta las Sí. 2 de la mañana. Una Empezó el justicia que 22 de abril. nunca antes y nunca después vimos en La sentencia Argentina. fue el 9 de diciembre. Empezó el 22 de abril. Eso la película lo marca mucho, el apuro que Sí. tenían, ¿no? O sea, Pero el aparte, poco fíjate tiempo que qué tenían. racional, y así tiene que ser. Sí. Y se termina. Claro. Porque acá vos. Y se la establece ju- justicia. En el uso de la. Después volvemos a los temarios. Vamos. En el uso de la justicia, en términos políticos, una de las cosas Total. que más se utilizó fue esto: que vos denunciabas a alguien, Te esa sentás. denuncia, si un juez te la avalaba por alguna intencionalidad, quedaba flotando sobre el candidato o sobre el político muchísimo tiempo. Total. Y te servía para hacer política. A los medios, a los opositores a ese personaje. La casta de verdad. Y sí. Con La nada, justicia, el con mundo nada, de con un justicia. anónimo. Con digamos, algo. con un Con un anónimo, recorte de un nada. diario. Con un recorte de un diario te presentabas a un juez federal y un juez federal te abría una causa. Qué sé yo. Bueno, pará, dijimos entonces, Brasil, vos trajiste elecciones. Yo traje Vos elecciones. trajiste Brasil. María, a ver. Tema. Juntos por el cambio. Juntos por el cambio, interna. Sí, pero más que a mí me interesan varias cosas de lo que está pasando. Por un lado siento que
que la divisoria de aguas que creó las dos coaliciones de gobierno, que existen, Juntos por el Cambio por un lado y el Frente de Todos por el otro, no existe hoy. O sea, porque se crearon en función del antikirchnerismo, básicamente, ¿no? Y en un momento después ya Juntos por el Cambio o el PRO se volvió también antiperonista. Entonces, de aquel lado están los kirchneristas y de este lado estamos los antikirchneristas, por definición al principio. Cuando el kirchnerismo empieza también a ser, digamos, es todavía el componente principal, pero ya no es el único y encima el que gobierna es Alberto Fernández, etcétera. Bueno, ahí es un problema porque dentro de Juntos por el Cambio vos tenés el radicalismo que decide esa alianza cuando dentro del radicalismo, que históricamente tuvo una línea más progresista y una línea más de derecha, conducía al radicalismo esa línea más de derecha que estaba cómoda con un Macri que después se corrió todavía más a la derecha. Entonces, hoy lo que no son los extremos, los medios de las dos coaliciones son más parecidas entre sí que con lo que tienen adentro de su coalición. Entonces, porque vos, Lilita, dice, acá estamos los republicanos, allá están los... Fascistas. ¿Los? Fascistas. No, la línea de ella es republicanos versus no republicanos, ponele, o república versus no república. La línea de otro es, allá están los kirchneristas, acá estamos nosotros. Entonces decís, bueno, ahora, si vos ves los medios, y para mí hay algo que fue muy llamativo en estas últimas horas, que es las posturas de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Macri decidió ejemplificar en Aerolíneas Argentinas que el Estado no tiene que estar prácticamente en ningún lado. Con lo cual, digamos, uno puede discutir aisladamente si Aerolíneas Argentinas es o no un caso virtuoso. Pero utilizó como el leading pero case que es fácil, es ese. elige un caso fácil, sí. Digo, no elige, qué sé yo, elige un caso que tiene muchas maneras de entrarle, aunque crea alguno que tiene que ser estatal. Y sale ayer Gerardo Morales y dice, Aerolíneas de ninguna manera tiene que ser privatizado. Dice, fui senador en la Comisión de Cuentas, hicieron un desastre cuando la privatizaron, piripipí, habla de la cosa de Jujuy, de la importancia de Aerolíneas para Jujuy, qué sé yo. Ahora, si no se pueden poner de acuerdo, ni en eso. No, es un prólogo de que va a ser si llegan a ganar, como implican si la foto de hoy se traslada al 23, va a ganar un dirigente opositor. Pero ¿Vos decís que se va a generar un bolonqui como ese o pensás que puede haber ruptura antes? Pero es que yo creo que Massa no piensa muy distinto a Gerardo Morales, que Guzmán no pensaba tan distinto a Lustó. Me parece que hay un montón de tipos del medio, de cada uno, o a Schiaretti o qué sé yo, que son mucho más parecidos entre sí que lo que tienen adentro de sus coaliciones. O sea, Máximo dice no había que firmar el acuerdo con el fondo. Perfecto, eso es una definición muy tajante respecto de tu diferencia con uno que está en tu propia coalición. Ahora, pasa lo mismo en la otra coalición. Y pasa mucho más con un radicalismo que, digamos, que ahora tiene una preeminencia del ¿Pero sector. qué estás leyendo en eso? Porque eso creo que Está marcando un problema, ¿no? lo compartimos. Eso. No, pero estaba viendo si ella veía algo más. Es un problema, pero para el embajador de Estados Unidos, por ejemplo, es una oportunidad. Él dijo, Mark Stanley, en la última edición del Consejo de las Américas, armen esa coalición antes de las elecciones, ¿se acuerdan? O sea, ¿no? pero tienen que romper los dos, las que existen. O sea, si la línea divisoria ya no es el kirchnerismo, si dejara, digamos, porque pierde entidad como... Bueno, entonces, ¿en función de qué están juntos los de Juntos por el Cambio? En el reportaje de Navarro a Massa se vislumbra, no lo dice categóricamente, se vislumbra esa estrategia. Porque Massa, cuando le preguntan sobre cómo ve la oposición, dice, veo un radicalismo muy pujante en lo territorial y nombra uno por uno. Maxi Puyaro en Santa Fe es un candidatazo, de Loredo en Córdoba es un gran candidato, Martín en Martín, dice, no Martín Lustó, en Capital es un fenómeno, en Chubut no sé quién la rompe, tienen Corrientes, tienen esto, tienen Jujuy, es un radicalismo bárbaro. De otro lado hay un sector muy genuino que piensa distinto con nosotros, que son, y bueno, en medio de esas dos paredes, Rodríguez Larreta se va diluyendo, dice. ¿Qué se lee de eso? Y después dice, lo que le valora a Lula es que arma una gran coalición. Lo que se lee de eso es, Macri y Bullrich ganan en el Juntos por el Cambio, el radicalismo se separa, nosotros nos aliamos con el radicalismo, esa es la gran coalición, le damos el territorio, y... Por eso se quiere saltear la próxima. Por eso la convenzo a Cristina. Digamos, esa parte quizás sea aún más difícil que pase todo lo otro, que ya es difícil. Pero en todo caso, en la forma que él expresa su estrategia, está esa. Yo lo que quiero decir es, las coaliciones hoy no tienen suficiente amalgama entre sí ni posturas lo suficientemente coherentes. Aparte, y esto se que niegan pasó a discutir un programa, no tienen acuerdo programático, no, las dos. y esto que pasó con Frente de Todos, con las chances que gane la oposición,
bueno, se puede repetir. Sí, sí, pero porque no hay acuerdo programático, no lo hubo con Alberto Fernández. Bueno, pero lo que dice María es que sí hay un acuerdo programático tácito entre los centristas de las dos fuerzas. Eso para mí se explica por la misma razón por la que se explica que estén en crisis los dos, que es que el único programa que parece reunir consenso en la dirigencia política mayoritaria es el acuerdo con el fondo. El hecho de que no imaginen un horizonte alternativo al ajuste que propone el fondo hace, por un lado, que se peleen entre sí y, por otro lado, que coincidan más con el otro, con el moderado supuesto del otro, que con el propio. Pero eso también es lo que hace que la gente cada vez se aleje más de esta dirigencia política y empiece a mirar otros Los horizontes. Milei, Ahora, decís. aún- Claro, aún y porque así- este programa es para todos, los va dejando afuera. Es el programa que hace que ganemos menos guita todos los años desde hace 6 años. Aún así, digo, vuelve a aparecer como escenario posible Cristina Macri 2023. Sí, y eso Digo, es es como volvés a pegar la vuelta para bueno, llegar pero al eso es mismo en parte lugar. por la insatisfacción que genera ese centro que supuestamente reúne el máximo consenso en torno al ajuste. Bueno, o uno podría pensar que es un centro que no tiene una representación, porque están comidos cada uno dentro de su propia fuerza. O que no representa a nadie. Claro. Pero ¿y esa falta de representación va de vuelta a los extremos de Cristina y Macri otra vez o capitaliza Milei? No, nos representan los que vivimos en Bélgica. Yo cuando hubo elecciones Cristina contra Wiener, Sí. era cumpleaños de mi suegro, éramos como 30. Yo pregunté a quién votaba cada uno y ganábamos los de Wiener 27-3. Espectacular. Y yo dije, 13% sacó, ¿no? 13%. 50-17 fue, algo Yo así, más o dije, menos. No, 54. O 54, me acuerdo que yo dije, acá en Bélgica ganaría Wiener. En la Argentina no. Claro. No, No, a mí, pero pará, a porque la norma que no haya, insisto, para mí, si hay Sí. coaliciones, necesitas algún tipo de acuerdo que te sostenga, que es lo que hizo el PT en su momento. El PT era un conglomerado rarísimo. Partido Verde, el PCdoB, el Partido Comunista. Pero Rey, ¿es una era coalición de rarísimo. gobierno o una coalición electoral? Ese fue el problema que tuvieron los Bueno, radicales, pero digo, la digamos, y que ahora están construcción como es el empoderadísimos. Claro. Acá Sí, las sí. construcciones son para ganarle al otro. Bueno, Bueno, O sea, entonces no es una coalición de bueno, gobierno. es Quisiera eso. hacer un breve aporte. No, a ver, Ale plantea las cosas en términos de moderación extrema en función del acuerdo con el fondo, que es una manera de plantearlo, el acuerdo con el fondo, qué tipo de programa, etcétera. A mí me parece que hay una gran novedad en la política argentina, que es la aparición de la extrema derecha dentro de Cambiemos. Cuando uno mira el mundo, la derecha se divide entre, ponele, Macron por un lado y Le Pen por el otro. O entre el PP, la derecha tradicional en España, y Vox. Eso, hasta hace unos meses, era de un lado el PRO y del otro lado Milei. O, por ejemplo, entre Fernando Henrique Cardoso y Bolsonaro. Lo que está pasando en Cambiemos, que es lo que expresa la pelea hoy entre Patricia Bullrich y el radicalismo, hay que ver Rodríguez Larreta, porque Rodríguez Larreta, qué sé yo, no está claro, pareciera que está más cerca del radicalismo, pero no está claro, va, viene, digamos, depende mucho de Macri. Larreta Veleta. Bueno, ponele que tiene algo de eso. Entonces, en esa dinámica apareció la ultraderecha dentro de Cambiemos. Claro. Es decir, el otro día, cuando el PRO no puede emitir un comunicado de reconocimiento de la limpieza del proceso electoral, no de felicitación a Lula, de reconocimiento al proceso electoral y decir, bueno, por suerte Brasil eligió que yo, no puede, porque primero se opone Pichetto, que estaba en la frontera apoyando a Bolsonaro, En Paso Sí, de los en Libres. Paso de los Un Libres, genio. y Patricia Bullrich se opone, hay dos versiones de esto, que dice, si Pichetto no está, yo no puedo firmar, que es la presidenta del PRO, pero hay una versión más preocupante que me la cuenta a mí un radical, que Patricia Bullrich dice, hasta que el ejército no se pronuncie en Brasil, yo No no opinamos. opino. Entonces, eso que está pasando empieza a generar un clivaje, una división, que no tiene que ver solamente con la mirada económica, sino con una mirada política. También, sí. La mirada política es los vamos a pasar por encima sea como sea. Que después no pasa nada, porque no pasa nada. Pasan cosas, pero no logra sus objetivos. Lo que hizo, a ver, si vos comparás, por ejemplo, conflicto mapuche, de acuerdo a los objetivos que se propone cada uno, Patricia dice, lo voy a pasar por encima, genera 2 muertes y no recupera el territorio. Este gobierno es teóricamente más moderado, recupera el territorio sin matar a nadie. O sea, lo que hace Patricia es boquear
Y los efectos son, y además radicaliza el sur y genera un problema social casi irreductible. En cambio, vos podés hacer un operativo que sea eficiente sin matar gente y sin boquear tanto y sin generar tanto quilombo. Ahora, los efectos son tremendos porque vos hiciste el operativo, murió gente, genera ese quilombo y el efecto del bolsonarismo o la mirada populista de derecha, la solución es simple, lo pasamos por encima, lo malo son todo lo que tenga un color de piel un poco más morocho que el mío, etcétera, 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 es decir, mapuche, habitante de la villa, los planeros y todo eso, la mirada bullrichista de la vida actual, porque la otra era contra Alfonsín, no había que pagar la deuda, siempre en los extremos, pero apareció eso dentro del PRO. ¿Qué genera eso? No tengo idea, porque puede generar una interna donde estos ganen y los otros se sometan porque les ofrecen cargos. También puede pasar eso. Hay algo que a mí me causa gracia todo esto y que me da ganas de chicanear, porque nosotros fuimos objeto de mucha chicana con esto. O sea, voy a chicanear y voy a chicanear muy fuerte. O sea, Iglesia Cilia, acostumbrate, relajate, porque va a ser fuerte. Hay una revista que se llama Seúl. Seúl tiene que ver con que son de Corea del Sur, o sea, son los demócratas, son los occidentalistas, son los liberales, y entre democracia y dictadura hay dos posiciones, Corea del Sur o Corea del Norte. Los que somos Corea del Centro somos cómplices de Corea del Norte. Bueno, Seúl no habla de esto, porque no puede hablar, porque tienen prohibido hablar de Patricia Bullrich. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿No son la democracia occidental, la prensa libre, los que pueden hablar? No se animan. Bueno, un poco son las democracias. No, es que no son. Entonces están sometidos y cuando se bolsonariza no dan el debate. Entonces todos los intelectuales libres que eran, nosotros somos la libertad contra el kirchnerismo, que es Corea del Norte, no pueden hablar de esto, se callan frente al bolsonarismo de sus jefes, se callan cuando dicen vamos a eliminar la... Y vos lo ves titubeando, miedosos. Pero, perdón, esa imagen de que eran el obamismo, los cool de Brooklyn Heights, que venían a traer la democracia moderna... se disipó cuando empezaron a reprimir, mataron gente en movilizaciones, se disipó cuando mataron 2 mapuches en el sur, se disipó cuando reprimieron, brutalmente metieron preso a un pibe por tuitear. O sea, no puede hablar de nada de esa... Libertad, los precios por tuitear. Claro. No, a mí me parece que... Sacar pecho de demócratas, los macristas. Ya gobernaron, ya quedó claro. ¿De demócratas en qué sentido? De demócratas en el sentido yanqui. En el sentido Claro. yanqui, no. Liberals. No, porque digo que acá lo que termina confundiendo es que esta derecha, digamos, por momentos más mesiánica, digamos, más radicalizada, sigue dentro del juego democrático. Y entonces me parece que uno tiene que tener una mirada... También Bolsonaro, también Trump. También. Al Por límite, eso, ¿no? por eso me pareció muy miserable por parte de algunos dirigentes políticos cuando frente al triunfo de Lula ponen, bueno, triunfó la democracia en Brasil. ¿Y si hubiese ganado Bolsonaro? También triunfó la democracia. También triunfaba la Sí. democracia en Brasil. Y es Pero incómodo y triunfó puede la ser molesto. democracia. Pero triunfó la democracia. Pero Lo que bueno. pasa es que, claro, el tipo también movilizó a la policía vial para que no voten los de Bahía, impidió de todos modos Es cierto lo que decís. Lo que que pasa hiciera es que, campaña Lula en porque su además, momento. si la mitad de la población lo vota, tiene derecho a ser Pero no, presidente. es muy diferente Pero lo no que es pasa en democrático Brasil el que que lo nos que pasa en gusta, nada Argentina más. igual, ¿eh? En Brasil vos tuviste a Bolsonaro como un emergente de la bronca que había contra el PT. El tipo lo que hizo es captar ese sentimiento que existía en distintos lugares y que no había tenido una expresión política clara. Acá en Argentina no parece ser ese momento. Pero auspició bandas fascistas, tiene conexiones No, pero con está los claro. tipos que fueron a matar a Mariel Franco, que era una concejala. Hay nexos muy No, concretos. pero si vos argumentás de esa manera, terminás con Kicillof, Bernie matando gente. Y no es democrático por eso, ¿entendés? No, porque a Si Mariel los Franco la mataron unos sicarios. No, está bien, y pero esos tenés sicarios que- habían tenés que estado en la conectar- casa del mismo country que son el hijo de matices, Bolsonaro. Está bien, pero son matices. Sí. No, la Cuando el represión de la bonaerense es un error, pero no es lo Sí, mismo. Pero si el gatillo fácil entra en esa lógica, y el gatillo fácil en este momento de la bonaerense está como en sus peores Desatado. Sacado, sí, sacado. Es sí. impresionante que Kicillof no diga absolutamente nada, que no tenga nada que Lo de- decir. ¿Tú Hijo dando de- notas? No. Lo de... Pino, de Virrey del No. Pino. Lo de Virrey del Pino es increíble. No entran en un operativo antidrogas a los tiros y Pero no matan estuvo a un dando tipo notas, ¿no? que estaba caminando de Digo, espalda por el barrio. Una nota Pero está hablando poco. No, siempre a sí. Martín Granoski y Sí, alguna poco. otra más No, muy poco, muy poco. en C5 después de lo de Gimnasia. Dio una nota y bancó a Bernie a ciegas. ¿No? Claro, es verdad, la seguidilla de lo de Bernie es impactante, ¿no? Si uno ve lo de Gimnasia, lo de Villa Soldati,
la más reciente, ¿no? Lo de Virrey del Pino y la cachetada que le pega a otro en una requisa ante a una una chica. Terrible, está La en tira al imagen. piso en el Mar del Plata, ¿no? Sí, No, la sucia le saca, dicen. una cosa Hay horrorosa. una visión de que Bernie suma electoralmente, si no, no se entiende. No se entiende. Una visión bastante distorsionada, porque tampoco es que la seguridad mejoró sustancialmente en la provincia de Buenos Aires. Escúchame. Vos hablas con la gente en los barrios y te digo que junto al aumento de precios está ahí arriba. Arriba. Yo estuve recorriendo con el lejos programa de la Telefe reforma electoral, y digamos. todo el mundo te dice, acá no salimos después de las 9, no se puede salir de la casa. Claro, lo la gente de la las pasa mal. motos, que bueno, todo el tema, cómo salta la situación de a partir del asesinato de Blaquier, lo que están robando en motos. Yo tengo un hermano que anda en moto y me contó últimamente 2, 3 situaciones que le pasa, que sale, pum, viste, de tratar de zafar de la situación, pero está heavy. Sí, antes que nos vayamos, me gustaría la opinión de María sobre un tema de debate que son... falta el tema de Berco. perdón. No, yo no tiene tema, pero ya está. ¿Hasta cuándo se van a quedar? Porque Sí, yo tengo claro. programa después. El calzado, bueno, se está María, Si no querés que echar, hubiera... tu opinión honesta, no seas condescendiente sobre el calzado de Romina. Ya me lo dijo. Y ¿Qué se le me dijiste? escapó en todo un evento para no estar al lado mío y que no la vean conmigo con chancleta. No. Claro. Yo creo que hay que ser demasiado espléndida en la vida como para andar con pantuflas con la seguridad de que eso es lo que está de onda. ¿Y es el ¿Entendés? caso o no? Es Pará. el caso de Romina. O Ah, sea, está de vos onda. tenés que. Obvio. O sea, Sí, seguro. Yo Si le te veo a gusta él, Romina está de onda. eso puesto y digo. A ella le va. No, digo, seguro que es el último grito de la moda, porque, o sea, yo digo, Olvídate. es Y sí. imposible andar por la vida impunemente con Es un grito que pantuflas. Pero igual Animal estaba Print, incómoda. con Animal Print. No, igual estaba es un grito incómoda. que dice qué bueno, un grito que dice No. Con ¡ay! Animal Print. Convengamos que en el evento era como, bueno, si podemos no estar tan cerca, mejor, digamos. Pero bueno, nada, qué sé yo, no sé. Es como un zapato que dice, Soy de Romina. soy demasiado espléndida. Bien. Tan espléndida que me permito venir a eventos con pantuflas. Igual, para mí es una... Pantufla de marca, o sea, no estábamos hablando de la pantufla de la mercería de la esquina. No, Pero no, es la que olvídate. recomendé. Claro. Es también es una Él te dijo que use contribución. cualquier pantufla, que estaba bien. No. No, No, era es distinto. cosa la palabra canchero, es un tipo de. ¿viste? Es re canchero, dice Romina, y lo dice con un tono que yo no lo podría decir. No, bueno, está bien. No, claro. Berco, Sí, yo igual después por ahí lo amplío en el programa, pero hay algo que veo en el triunfo de Lula, que es una posibilidad de cooperación entre Argentina y Brasil Sí. que nos puede sacar de esta lógica del ajuste y del neomenemismo que parece haberse apoderado de incluso de los más progres en la discusión, que Macri se pone a hablar de aerolíneas y todos empezamos a sacar cuentas de dónde hay que echar gente. Es una cosa increíble. Eso para Yaragroski. Que hay muchos empleados en tal lugar, en A tal mí otro. me gustó la columna de Jaroski de Cenital. Bueno, ahí es donde hay que discutir. A mí, pero más está allá de bien, los pero nombres, discutirlo, podés discutir y decir, Claro. para mí la unidad tiene que ser estatal No, y no. tiene bandera, pero No, discutir, pero me gustó que lo que digo planteara- yo es discutir el esa- Estado está bien. Lo que digo yo es discutir el Estado está bien. No tenemos por qué tomar. Esto es lo que a mí me parece interesante el planteo, el puntapié que hace Iván y que para mí valoriza mucho el debate público, porque tenemos que discutir estas cosas. Ese planteo me Yo encantó. estoy, yo estoy Solo recontra le- en contra de ese planteo, porque Sí. justamente creo que hay Contemos que... qué es nomás por si alguien no leyó la columna, ¿no? Es una columna donde él dice, Macri elige algo que Iván considera que es un blanco fácil para usar un argumento en el cual el Estado no tiene que estar en ningún En lado. nada, claro. Entonces él un poco dice, bueno, si no somos capaces de dar la discusión de aerolíneas, Exacto. no vamos a poder tampoco defender aquellos lugares donde creemos que sí el Estado tiene que estar... Que no sea un tabú discutir la cantidad de empleados que tienen determinadas empresas. Bueno, yo creo que eso es el triunfo definitivo de la derecha en esta discusión. Uy, justo Que- vamos a terminar cuando No, vamos que a le pelear falta con la esto. parte Que de lo- la transición de que- qué haces con esa gente que se queda afuera, digamos. Es que el porque solo ahí es donde hecho, te falta. el solo hecho de ponerte a pensar en eso es su victoria, porque lo que hay que pensar respecto de las capacidades disminuidas que tiene el Estado después del neoliberalismo, que es un Estado recontrajibarizado, un capital que frente al Estado tiene muchísimo más poder que hace 30 años y que eso es un proceso que no todos los países dieron. Lo que hay que pensar respecto de las empresas públicas es cómo recuperar capacidades para que compensen un fenómeno que se está dando en el capitalismo mundial, que es concentración tremenda de ingresos y patrimonios, y cómo hacer para que esa acción eficiente se haga con la misma cantidad de gente que hay ahora o más gente. Pero está bien, eso está No bien. para abajo. No, está bien, pero tomar la antorcha de Macri y decir, che, tiene razón que no nos podemos zarpar en cantidad de empleados,
es adoptar No, pero para mí el 100%. argumento- Si tu argumento es válido, pero tu argumento es válido. Mira, No. te pongo un ejemplo. No, pero te pará, pongo un el ejemplo. argumento no es de gente. Pará. El argumento también es, ¿la plata del Estado tiene que ir a subsidiar los pasajes aéreos? Esa es otra un cosa. tipo de No, subsidio- esa es otra cosa. clave Porque en no, esta esa es otra discusión. No, son dos discusiones distintas. Una es, hay que echar gente de las empresas No, públicas y no, del no, Estado. no, Pero perdón, sí. Yo no sentí que fuese la propuesta de la columna. Me parece que la cosa es... Pero yo no O sea, estoy que hablando de Rey, Iván. Fue la Tenemos que armar- propuesta, pero Mira, sí ese tenemos que armar- deriva en eso. Entiende- La discusión entiéndase termina que- derivando en de eso. Berkovich era No, pero yo les ofrecí, yo les dije a No, Julia porque yo Mengolini. también lo quise. Yo a Julia le dije, voy a discutirlo cuando quieran, porque ellos No, pero lo vamos a hacer acá. lo vamos a hacer lo acá. consideraron una cuestión personal. ¿Ah, sí? Yo lo que, Qué lío, todo el día. ¿eh? ¿Cómo? Pero no tenemos tiempo. Para mí me parece tu yo creo que es planteo un una cuestión- atajo para no discutir el Estado. Es un tema Tu súper planteo me clave parece un en atajo este- Hace para no una discutir el discusión entre Estado. Berkovich y se Yalagroski picó. interviene No, Tenenbaum, no no, se te cases. el- No, pero tenés razón, tenés No, razón. perdón. No, porque me parece que es un argumento para no discutir el Estado. Bueno. Si acá hubo una discusión en el Museo de Bellas Artes de que no querían que le pusieran el sistema de dedo digital. Déjame de joder. Eso es decir que el tipo que no va a laburar pueda seguir cobrando. Sí, es una ¿Y a vos joda. te parece que ahí se juega No, pero la viabilidad de la no, recuperación un poco. argentina? No, digo No, que es un poco. conceptual, digo que es conceptual. Si no discutimos la eficiencia del Estado, le estamos dando pasto Claro. a los tipos como Macri que hacen una caricatura del Estado. Pero si discutimos la eficiencia solamente en el sentido de echar gente para No, que yo no quiero la echar gente, misma quiero que sea tarea la haga eficiente. menos gente, No. ¿qué es la eficiencia? Pero eso Yo te sacalo- puedo decir en el caso de YPF que la eficiencia sería trazarse un plan estratégico para venderle gas a Brasil, Pero bárbaro. cosa que hoy Estamos de no acuerdo, se dale. plantea si quiere hacer, y de esa manera El otro ayudar día a la dijo industrialización de Alberto Brasil Fernández. al mismo tiempo que ayudamos a la Pero recuperación en de las eso divisas estamos- locales. En eso estamos de acuerdo. Lo que No, yo pero no creo se que puede hay- hacer con menos gente en YPF. No, pero yo no quiero que saquen a nadie del Estado. Bueno, pero Digo si la que tiene que discusión ser- de la eficiencia pasa solamente No, pero por la ¿dónde cantidad de ponés la gente que plata? tiene. La pongo No, en ¿cómo hacer un usamos la gasoducto. El punto es si es lógico. Bueno, pero esa es una discusión de política económica. Pero una El parte de problema es que la discusión política sí estaba discute puesta, boludeces. pero una parte de la discusión estaba puesta en los salarios, no digamos que no, digamos. Bueno, estaba claro. puesta en los salarios. Lo que dice Obvio. Macri es hay que echar gente. No, y esa no. es la antorcha que toma la discusión de la Sí, eficiencia del yo Estado, me quiero- Rey. tengo No, que ir, vos pero también voy a la decir tomás. algo. No estoy de acuerdo, sí. Por eso. Pero no estoy de acuerdo con vos. Pero también es una Porque creo que victoria hay un atajo. Creo que el progresismo lentamente se acomoda a la caricatura que hace la derecha. Sí. Creo que lentamente se va moldeando a eso. Y yo me resisto a Es eso. exactamente lo que estoy diciendo que estás quiero haciendo vos. No. Sí. Pero no está mal. Está Te- mal. ¿Por qué, te- por qué lo hago yo? y porque decís que la eficiencia se juega en el dedito o no en el Museo de Bellas No, Artes, te doy un y esa es la ejemplo. caricatura que hace la Es que derecha. te doy un ejemplo. Si yo quiero un Estado eficiente, quiero que cada vez se labure mejor, cada vez se labure más. Pero por eficiencia eso es amigable al quiero. No echar ciudadano, porque gente. eficiencia no es No un quiero echar valor gente. cualquiera. Es lo que me devuelve, es lo que el Exacto. Estado, el Estado es cuando vas del otro lado de la ventanilla, ese Estado Te cobra. vos lo valorizás. No, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos que no tienen nada que ver y es un toque. El RENAPER y el Los registros de automotores. Los registros, no, pará, no, los al registros de revés. automotor al son revés. un curro, es otra Son cosa. otra cosa. Es un Claro, curro de la un poco con la política. No, quiero decir Tiene esto. empleados, tiene trabajadores, y vos lo volás, hay gente que... Tramitar el DNI. Pero son incluso Esperá. son Va. semi-privados en algunos casos. ¿eh? Migraciones y todo lo que tiene que ver con DNI es la cosa más amigable del mundo. Yo me encuentro con un Estado amigable y estoy dando un ejemplo de la ciudad y otro de la Y es nación. 100% estatal. Y es hermoso, no, pero te quiero decir, me tratan bien, es eficiente, hay un turno, qué sé yo. Esa eficiencia que me da el Estado me hace valorar mucho esa experiencia. Totalmente. Entonces lo que quiero decir, el Estado no es solo el tipo que labura ahí, es el que va a esa ventanilla y se encuentra con alguien que le responde. Y entonces vos decís, che, qué bien, ¿entendés? Sí. Sí, pero la discusión que están dando es si necesitas 10 personas, 5 o con una. Claro. No, el alcanza valor de para la que Lo que dice eficiencia. Macri sea es, La pal- lo que dice Macri es hay que tu echar experiencia, gente. Y lo que ¿entendés? nosotros nos ponemos a Me discutir. hicieron recalentar, me voy a la mierda. Espera, yo quiero decir algo antes de irme. ¿Qué? La Se próxima picó todo esto. mes vamos a sufrir mucho porque Romina No, le va a che, costar... me hace No, bullying ya no esta te dice altura. bullying. Basta. La Es re selección- antisemita. No, lo que voy a decir no es antisemita, pero casi. Las elecciones en Israel acaba de ganar sí. como segunda fuerza y el que define con quién... Si la alianza va a ser con la ultraderecha. No, ¿eso querés decir? el tipo que ganó es un tipo, el segundo, no Netanyahu, el que apoya a Netanyahu y que permite que gane, es un tipo que tenía hace poco una foto de un soldado que había en su casa, enfrente de su casa, que había matado a 29 palestinos en una mezquita. Ah, bueno. Lo sacó de la mezquita, pero entre las cosas que plantea como condición para formar gobierno, y yo creo que se le va a dar, es que no se pueda juzgar nada de lo que haga un soldado en territorio ocupado israelí, sea lo que sea. Ah, bueno. Y
Y entre las cosas que plantea es que la justicia... No es que no se pueda juzgar, sino que se interprete como crimen de guerra. Sí, No, bueno, es está otra bien. cosa. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo que no pero, se pueda juzgar. Escúchame, ese Ku Klux Klan No es lo mismo. es un tipo que, visto desde acá... Pero no es lo mismo. Los no mejores pueden traer los debates tiros. al Chao. final, No, para no, joderlo a van a Berco. traer los tiros. Para Y después se joderlo va a a la Berco. casa. Esto es un desastre. A comer Y no me varenique. sigo peleando con Bueno. Berco porque tiene que empezar su programa. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Gracias a Volvemos el mes que viene, es raro, una vez por mes. Sí. El Chao. último mes del año. Radioconvoz.com.ar 899 Radio con Voz. ¿Cómo se construyen millones de conspiracionistas? ¿Cómo grupos de marginales paranoicos que defienden